Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy, bueno, tuve algunos inconvenientes, se fue la luz en varias ocasiones. Lo comento porque si se llega a ir la luz nuevamente, pues no tendré internet. Por lo tanto, pues nos tendríamos que ver el siguiente lunes para culminar. Esperemos que no, ya se fue dos veces y regresó. Confiando en Dios, entonces ya se normalizó la situación. Y por otro lado, Lorena, que siempre nos acompaña fielmente todos los lunes, el día de hoy no nos puede acompañar. Sin embargo, tenemos el acompañamiento de Sebastián, que siempre está, digamos, detrás del telón, ayudándonos a la parte operativa, pues, de las comunicaciones. Entonces, quería darle las gracias a él también. A Lorena, como siempre, pues, que nos pueda volver a acompañar en futuras oportunidades y agradecerle a los asistentes en nombre del club, del Comité de Cultura y de la parte de comunicaciones en cabeza de Mónica Meneses y del acompañamiento de Lorena, como les había comentado. Entonces, eh, antes de comenzar, quiero comentar que hubo una petición por parte de ustedes para que diéramos una conferencia sobre la Bauhaus. Yo se la comenté a Lorena y fue bien recibida. Entonces, antes de iniciar con las segundas vanguardias, el ciclo de las segundas vanguardias, estaríamos haciendo un paréntesis para hablar un poco de la Bauhaus y de antemano, pues diciendo que lo haría desde el enfoque de un artista visual que tiene conocimientos, digamos, previos a sus estudios de artes visuales en diseño industrial y el aporte que pude recibir de forma, digamos, personal pero inmediata de mi tío que fue arquitecto, ¿no? Entonces sería una mirada distinta, no la habitual, que sería desde la arquitectura, sino desde la integración de todas las artes. Entonces, para que estén al tanto y nos podamos ver entonces, no sé si el siguiente lunes, posiblemente tengamos una semana de descanso para ver la Bauhaus y, e iniciar, perdón, como les decía, ya el ciclo de las segundas vanguardias, ¿no? Entonces, dicho eso, nuevamente muchísimas gracias a los asistentes y Sebastián, entonces, para que me asistas mientras yo doy la conferencia con lo que te comenté sobre los micrófonos para que podamos dar la conferencia como siempre en total normalidad y eficiencia. Entonces, dicho eso, voy a apagar mi cámara de video para poder comenzar la conferencia como tal. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Bueno, entonces, nuevamente pedirle a Sebastián que si hay algún problema de comunicación o algo, para que por favor me lo haga saber por el chat. Entonces, inicio, como les decía. Bueno, nosotros habíamos visto la conferencia anterior, un movimiento bastante polémico para la mayoría que se denominó dadaísmo o dada, donde vemos cómo este grupo de artistas empieza a reflexionar sobre el arte, tal como lo hacían las otras vanguardias, pero de una manera mucho más potente, insertándose en la noción de lo irracional y de lo absurdo como una especie de crítica fuerte a esa racionalidad que se supone que venía del pensamiento científico, del positivismo científico, pero que falla y se ve reflejado esa falla en los acontecimientos que se vivieron en Europa, que hoy en día llamamos Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, esa promesa que había hecho la ciencia de una mejor calidad de vida para todos, centrándose en la ciencia como el eje vertical, pues obviamente ya vimos que ha fallado y vemos que sigue fallando en muchísimos aspectos, ¿no? Pero por otro lado, también se da una vanguardia que es la que vamos a ver el día de hoy, que se llama surrealismo. Los surrealistas se definieron como tal, al igual que lo hicieron los dadaístas. Sin embargo, no lo hicieron al azar o de una manera aleatoria, caprichosa o azarosa, que ese es, digamos, el diferenciador que tienen los dadaístas frente a las otras vanguardias que se autodenominaron. Solo aquellas que se autodominaron, porque ya vimos en conferencias anteriores también como hay unas donde era más un calificativo, una categoría peyorativa por parte del sector oficial. Entonces los surrealistas
se autodefinen como tal, y es muy importante entender ya en este punto de las conferencias que estamos en la frontera o en el límite entre lo que serían las primeras vanguardias y las segundas vanguardias. Y el surrealismo se considera precisamente como ese corte. Es un corte que hay que explicarlo cuidadosamente porque si bien es cierto que el surrealismo tiene sus inicios en la segunda década del siglo XX, se extiende en algunos casos, o más bien en algunos artistas, hasta lo que vendría a ser el cierre o la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese hito histórico, que vendría a ser el cierre de la Segunda Guerra Mundial, es el que se considera también como ese hito o ese acontecimiento de cierre de un momento histórico para darle entrada a uno posterior, que vendría a ser, en términos históricos, la posguerra, o en términos geopolíticos y económicos, la Guerra Fría, en fin. Entonces, obviamente esto último que acabo de mencionar son acontecimientos que se van a dar después de que acaba la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Recuerden ustedes, 1945. Entonces el surrealismo, como acabo de decir, empieza en la década de los 20, pero en algunos casos se va a proyectar hasta esa década que acabo de mencionar, y es por esa razón que se considera ese gran cierre o ese último momento de las primeras vanguardias. Entendiendo las primeras vanguardias, que vuelvo y repito, las estamos cerrando el día de hoy, como ese grupo de artistas que entran en oposición a una serie de acontecimientos económicos, sociales, ideológicos, movimientos de ruptura que van en contra del status quo, que tratan de cuestionar las determinaciones que tiene el sector oficial. Vamos a ver ya en las segundas vanguardias cómo iniciamos con el expresionismo alemán, que es considerada por la mayoría de los historiadores del arte como el inicio de las segundas vanguardias, un fenómeno completamente distinto. Ya los artistas están insertados en el sector oficial, son avalados por el Estado, por la cultura, y van a recibir patrocinio, apoyo y todo tipo, digamos, de aceptación, cosa que, como acabo de mencionar, no se veía en las primeras vanguardias. Ellos eran los rechazados, los outsiders, los que estaban por fuera, digamos, de la aceptación oficial. Además, ya dicho eso, quiero agregar otra cosa, y es que la mayoría de la gente piensa que el surrealismo como definición es un tipo de arte donde se plantea la realidad, pero por debajo, o sea, subrealismo. Incluso hay personas que lo siguen llamando así. Y realmente no tiene nada de subterráneo, sino más bien es una suprarrealidad. O sea, está tomando y sigue haciendo figuras que están basadas en la representación de la realidad, ¿cierto? La figura humana, la arquitectura, el paisaje, pero a la luz de un fenómeno reciente o emergente que vendría a ser la psicología. Entonces, hay que entender que no está profundizando en esos abismos del pensamiento humano como lo hacía, digamos, el arte o las preocupaciones del arte en lo onírico en la antigüedad, por ejemplo, remitiéndonos a los dioses buenos, a los dioses malos o a las divinidades que de una u otra manera manejaban por encima de la voluntad humana todos los acontecimientos. Entonces, aquí vamos a ver poco a poco cómo si el dadaísmo trata la irracionalidad de ese mundo moderno, el surrealismo lo que hace es tratar de entrar en el terreno de la psiquis humana, de la psiquis humana. Entonces, obviamente hasta ese momento, hasta el siglo XX, es que se empieza a entender aquello del consciente y el subconsciente, donde ese mundo de los sueños ya no es algo que está determinado por una lectura de un sacerdote o algo que se le parezca, sino una lectura novedosa en su momento que debemos agradecerle a Sigmund Freud, donde empieza a entenderse la psique humana desprendida de esas relaciones que podíamos tener anteriores, por ejemplo, con Psique, la diosa griega, y Eros, esa, digamos, unión y esa tensión que se daba entre lo que era lo racional, como es el pensamiento humano o la psique humana, y lo irracional, como vendría a ser los sentimientos, las emociones humanas, ¿no? Por el lado de Eros. Entonces, dicho esto, continuamos con la siguiente diapositiva. El surrealismo entonces lo que hace es organizar y metodizar lo que el Dada no había hecho. Lo explico de otra manera.
La producción artística del Dada salía de manera espontánea, aleatoria, caprichosa, mientras que las producciones artísticas de los surrealistas eran prepensadas, o sea, lo que mencionaba en la conferencia anterior, de una manera muy diferente al Dada. El Dada, cualquier material era suficiente para hacer arte, no se pensaba el tema, sino que iba ebulliendo o emergiendo en el artista en ese momento específico lo que se iba a hacer como arte, y el resultado, por lo tanto, no era algo preconcebido. En el caso del surrealismo, sí, ellos tenían un tema definido, definían la técnica pictórica que iban a utilizar, en algunos casos escultórica, para poder producir, digamos, sus obras. Entonces, como decía anteriormente, había un enfoque muy fuerte hacia aquello que denominamos hoy en día el subconsciente, cosa que no se había hecho anteriormente, porque el mundo de los sueños, el mundo onírico, se revisaba desde lo trascendente y no desde lo inmanente, ¿no? Ya sabemos la diferencia. Entonces, aquí estamos haciendo una revisión de la psique humana como nunca antes se había realizado, desde lo inmanente, o sea, desde lo propiamente humano, y no desde esas lecturas que podían darse desde lo trascendente o desde, pues, durante muchísimos siglos fue desde lo religioso, ¿no? Como ya lo sabemos. Entonces, sí se exaltan obviamente los procesos oníricos, pero en función de un arte opuesto a la cultura burguesa. Ahora, recordemos que cuando hablamos de la cultura burguesa, nosotros estamos hablando de una burguesía que emerge en el siglo XV, que hace las promesas basadas en la ciencia y que fracasa precisamente con lo que hoy hablamos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ese positivismo científico que va creciendo como legado de la burguesía, pues obviamente falla. Ahora, recordemos que la burguesía había prometido un mundo mejor, y eso es lo que hoy en día llamamos modernidad, que tiene sus inicios en el siglo XV de una manera antropocéntrica, el hombre como centro del universo, como el centro de la existencia, ¿no? Entonces se deja de lado a ese Dios único que había habitado en la psique humana durante la Edad Media, estamos hablando de casi 12 siglos, 10, 12 siglos, o sea, muchísimo tiempo. Entonces, cuando hablamos acá de un arte opuesto a la cultura burguesa, es precisamente desde ahí que lo tenemos que entender. Es un arte que tiene nuevas lecturas a partir del de, enfoque psicoanalítico y no desde esas consideraciones previas a el momento en que emerge el mismo. Entonces, los surrealistas, por esa razón que acabo de mencionar, esa última razón es que participan en las actividades de los dadaístas. Ya lo había mencionado en la conferencia anterior, cómo los dadaístas y los surrealistas estaban muy cercanos, quedando claro ya obviamente la diferencia que acabo de mencionar. Los dadaístas simplemente eran azarosos, eran anarquistas en la producción artística, mientras que los surrealistas eran mucho más metódicos, organizados, había un proceso controlado. Sin embargo, los surrealistas toman la importancia del azar y el sentido de la rebeldía, pero rechazando su carácter negativo y destructivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? Acabo de decir que es metódico y organizado, pero aquí en el segundo párrafo, además está resaltado en negrilla, habla del azar, dándole importancia, pero el azar como algo controlado, algo que no se salga de las manos, ¿no? Porque eso que no se puede controlar y que se sale de las manos lo consideraban los surrealistas como algo negativo o destructivo. Entonces, en el proceso podía pasar cualquier cosa donde la pieza de arte o la obra quedase a medias o se destruyera. Entonces, para evitar ese carácter negativo y destructivo, eran metódicos y organizados y pues tenían un proceso que se controlaba permanentemente. Entonces, los surrealistas obviamente van a conversar con pensadores maravillosos como Breton y Eluard, que van a incidir precisamente en esa exploración del inconsciente o del subconsciente de una manera muy imaginativa. Hay que recalcar también que el surrealismo tiene su mayor fuerza reconocible en la plástica, o sea, la pintura, pero también se hizo cine surrealista, o sea, algunos surrealistas hicieron cine. Un ejemplo de ellos es Salvador Dalí. Sin embargo, la potencia imaginativa que se le reconoce al surrealismo está más en la plástica que en la parte cinematográfica, sin querer quitarle fuerza
a lo que es el cine surrealista, que evidentemente pues, es sorprendente. Sin embargo, pues lo que acabo de mencionar es importante tenerlo en cuenta para poder hacer una hilación de todos los artistas protagónicos que voy a mencionar en la conferencia el día de hoy. Entonces, si estaban cercanos a los dadaístas, la escritura automática era algo muy importante para ellos que sumaban a las teorías del psicoanálisis de Freud que acabo de mencionar. Entonces, la escritura automática, como algunos ya saben, es coger un papel, un bolígrafo y empezar a escribir de una manera espontánea sin que se haya pensado qué es lo que se va a escribir. Pero los surrealistas lo que hacen es organizar y metodizar ese resultado para la creación de imágenes, que ese es, digamos, otro elemento diferenciador con relación a los dadaístas, por supuesto. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar con Max Ernst, alemán, ¿cierto? Su obra se caracteriza por la experimentación de materiales y por un conocimiento espacial que aplica con gran precisión e imaginación. Vean lo que les leía en la diapositiva anterior. No es que lleguen a un control y a una metodización excesiva que saque de lado la experimentación en algunos casos. Sin embargo, vuelvo y repito, después la organizan y esa organización les permite a ellos producir un tipo de arte que ya haya como, o esté de cierta manera controlado. Sin embargo, como vuelvo y digo, como dice acá de la experimentación, es importante entonces el collage, es muy importante para ellos, la insertación de imágenes diversas de técnicas distintas. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la fotografía biográfica del artista, cómo está su retrato fotográfico sumado a un collage, que es el torso de una mujer, donde se extrae la cabeza de la misma y se pone una cabeza humana de tipo de estudio anatómico, carente de piel, donde se le pone una línea vertical que genera un tipo como de medición. Entonces, este uso explorativo y experimental de Mark Saint, en este caso, incluso como estoy haciendo la obra de su autorretrato, pues está en la frontera entre el Dada y el surrealismo, ¿no? Muy bien, entonces, esa experimentación vuelve y le da la posibilidad incluso de pintar al agua, hacer aguadas distintas a lo que vendría a ser las acuarelas y produciendo una serie como de imágenes y de visiones alucinatorias, ¿no? Que va organizando en una especie como de catálogos. Entonces, en el caso de Max Ernst, ese collage de diferentes técnicas es lo que se vendría a llamar en la historia del arte fotomontajes, ¿no? Unos fotomontajes que le permiten a él crear unas imágenes que están por encima de la realidad, ¿no? Son suprarreales, no son subreales, como acababa de mencionar anteriormente. Entonces, digamos que las imágenes dadas serían las más subreales porque son caóticas y anárquicas, son muy profundas, tienen demasiado ocultamiento, mientras que las imágenes surrealistas pueden partir de la experimentación, pero logran organizarse donde ya el trabajo por parte del observador llega a ser un poco más comprensible, un poco más aprensible que lo que se da en el caso del Dada. Bien, entonces de los ejemplos maravillosos de la obra de Max Ernst es la carátula de un libro muy famoso, que yo creo que ustedes lo recuerdan, que es La insoportable levedad del ser, ¿no? Aquí estamos viendo, fue utilizada para ese libro, ¿no? Donde habla precisamente de cómo el ser humano en algunas ocasiones o en muchas ocasiones no es capaz de soportar la levedad, lo liviano, y empieza a generar una serie de experiencias complejas que pueden llegar a lo complicado. Entonces, aquí se fusiona la literatura, esa literatura, digamos, contemporánea de mediados perdón, de la segunda, tercera década del siglo XX y mediados del siglo XX, con una producción de carácter dada surrealista. Entonces aquí estamos viendo lo que mencionaba sobre el collage. Vean ustedes el recorte fotográfico de la silueta de la mujer, el uso de pigmentos pictóricos, el craquelado que se genera, donde le da lugar a la pintura de no llegar a la perfección, sino de que siga su curso de deterioro normal. El uso del texto también como algo complementario
o adicional significativo a la propuesta del artista. Entonces, los surrealistas eran bastante creativos, pero bastante organizados, como decía anteriormente, a diferencia de los Dada, ¿no? Tal vez el gran aporte del Dada, lo vimos en la conferencia anterior, fue el ready-made, el objeto encontrado. Vamos a ver aquí tal vez un ejemplo de cómo los objetos encontrados son utilizados en menor medida, y tal vez una obra muy significativa que podemos tomar está hecha por Salvador Dalí, que es con el que vamos a cerrar la conferencia del surrealismo el día de hoy. Entonces vean ustedes acá, esto para nosotros pues obviamente no tiene tanto impacto visual, pero para pues, esas generaciones de los 20, 30 y 40 obviamente lo llegó a tener, donde vemos una pintura donde el marco que tenía una función, digámoslo así, decorativa o de enmarcación de la imagen misma, se integra a la propuesta. Vemos acá cómo lo hace de una manera aparentemente tímida, donde hay una cerca que se abre y sobrepasa los límites de la imagen para abrazar al marco como contenido de la imagen misma, y esa pequeña eh, manija de puerta, como si nosotros estuviéramos, digamos, viendo una puerta que se abre y entramos a un mundo surreal, ¿no? Donde pues nos conectamos con el mismo. Entonces vemos las representaciones dibujadas o pintadas como los cuerpos, las figuras y el paisaje, pero también una especie de construcción collage como la casita que estamos viendo en la parte inferior derecha. Entonces ahí hay una construcción de la imagen, cierto, que ya no es caótica, sino que está preconcebida y que organiza la propuesta conectando al espectador como en ese espacio ilusorio de esa realidad, ¿no? Entonces, al integrar, vuelvo y repito, el marco lo saca de lo exclusivamente decorativo y lo inserta como parte de la imagen. Yo no sé si ustedes sabían eso, pero el marco realmente es una invención burguesa del siglo XVI, siglo XVII. Eso viene a romperse precisamente en las segundas vanguardias. Cuando ustedes van a una galería de arte, la mayor, si no todas, la gran mayoría de las pinturas no se enmarcan. O sea, se le quita ese carácter decorativo que tiene el marco, porque a veces lo ensucia u obliga al artista, ¿cierto?, a pensar en él y al espectador a tenerlo en cuenta. Entonces, me remito un poco a lo que decía alguien en la conferencia anterior sobre la sombra de la pintura de blanco sobre blanco de Malevich, ¿no? Alguien preguntaba, pero esa sombra no podría ser como algo innecesario, algo para evitar, algo demasiado subjetivo. Claro, entonces ahí es donde uno se da cuenta cómo el montaje de una obra de arte viene a ser muy importante. Entonces, eso se lo debemos también a las reflexiones, en este caso particular, de este artista del surrealismo. Cuando ustedes ponen una imagen, voy a poner un ejemplo tonto que puede ser parte de lo que digo como herencia de los surrealistas, es si ustedes van a una galería o van a una feria de arte, un festival de arte, y ven una imagen en el piso, una pintura o una fotografía en el piso, la lectura no va a ser la misma que si la vemos en la pared, en el muro, o la vemos incluso en el techo. La distancia del observador con el techo, la forma en que el observador mira hacia arriba, mira hacia abajo, tiene un componente estético muy importante para el artista, porque lo que pretende es alterar la forma de percibir la propuesta artística por parte del observador. Entonces, esos juegos de la materialidad, de la imagen, los recursos y la técnica es un aporte, entonces, vuelvo y repito, de los Dada y de los surrealistas. Si revisamos las conferencias anteriores o las recordamos en este momento, nos vamos a dar cuenta que todos los giros y las rupturas se daban era en la superficie de dos dimensiones. Mientras que aquí ya no estamos hablando de eso, nos salimos, estamos creando como una fractalidad adicional que vendría a ser ese mundo de lo onírico, donde ya lo real y lo no real se empiezan a cuestionar. Y eso es lo interesante. Obviamente no se hubiera podido dar si no hubiese aparecido, digamos, el psicoanálisis y este personaje Freud que ya todos conocemos tanto. Hay que recordar también que Freud era eh, muy desde lo inmanente, ¿no? De pronto Jung le inserta a ese psicoanálisis un carácter donde contempla también lo trascendente.
y eso lo hace un poco más, digamos, diverso, con un abanico mucho más interesante. Pero Freud era desde lo inmanente, ¿no? Desde lo humano, el comportamiento humano, el cerebro humano, la mente humana. Entonces, por supuesto, yo creería que el único que va a romper esa fijación que tenían los surrealistas hacia lo inmanente, tomando como referente a Freud, va a ser Salvador Dalí. Salvador Dalí, lo vamos a hablar al final, eh, es un personaje que rompe incluso el surrealismo dentro del surrealismo. Si bien es cierto que, por ejemplo, Van Gogh era el rechazado de los rechazados, Salvador Dalí era el más envidiado dentro de los surrealistas, precisamente porque rompe esa fijación que tenían ellos solo a lo inmanente e involucraba, perdón, lo trascendente también. Entonces vean ustedes acá esta propuesta donde estamos viendo nosotros acá esa exploración, esa imaginación abierta. Esta es una imagen que me recuerda un poco a los simbolistas, ¿no? Teniendo en cuenta que los simbolistas estaban tratando de basarse en la imaginación, valorando la técnica de la representación, pero ellos no estaban todavía leyendo de una manera muy clara o no se estaban parando dentro del psicoanálisis, sino que se estaban quedando en una nueva simbología que rompiera con la simbología precedente o anterior. Entonces, vean ustedes acá cómo vemos pues unas dos figuras humanas desnudas con una inflación, digamos, en sus elementos y en sus partes y en su vestuario que excede lo creíble y lo real. Estamos viendo una mujer que tiene en su pecho una máscara y tiene un vestuario exótico con cabeza de lechuza y tiene esos dos personajes que no puede decir uno realmente que existan en la realidad, pero que desaparecen en la parte de atrás, en ese muro de piedra, ¿cierto? Donde la figura central aparece derruida o como craquelada y los dos personajes desaparecen. Entonces, aquí estamos viendo una pintura dentro de la pintura. Es como si estuviéramos viendo la misma pintura dentro de esta pintura, pero alterada. Entonces, ese es el juego de alteración de lo que consideramos real y no real. Y eso es lo que me parece interesante, vuelvo y repito, de los surrealistas. Cuestionan la realidad tal como la percibía, digamos, el grueso poblacional de Occidente, por supuesto, ¿no? Porque no podemos hablar de otras culturas de la misma manera. Hoy en día, pues el fenómeno de la realidad es distinta y lo he mencionado muchísimas veces. Estamos hablando de cómo a partir de la tecnología derivada del ordenador, del sistema binario, de lo virtual, de lo digital, la realidad que nosotros habitamos es muy distinta a la que podría habitar un surrealista. Para ellos sería algo maravilloso eh, poder estar en este momento y darse cuenta de cómo la simulación y la emulación y la tecnología ha avanzado hasta cierto punto donde uno puede, eh, a partir de los computadores y de los ordenadores, crear unas simulaciones impresionantes. Habrá personas que obviamente no consideran que la tecnología sea tan beneficiosa. Yo lo que puedo decir al respecto es que eso es como todo, ¿no? O sea, uno puede coger un cuchillo para cortar un pedazo de pan y hacer un sándwich y compartirlo con el otro, o precisamente, pues, lo opuesto que podría ser agredir a otra persona. Entonces, el problema no es la herramienta, sino el usuario. Entonces, ahí entra en un aspecto también muy importante, ¿no? Nosotros como espectadores del arte somos usuarios de un fenómeno cultural. Entonces, nosotros tenemos una obligación perceptiva y, digámoslo, cultural también, de saber leer cómo se hizo un tipo de arte en una época, para qué se hizo, por qué se hizo y cómo lo estamos leyendo nosotros a la luz de esa distancia de contexto y de acontecimiento. Entonces, cuando uno ya sabe historia del arte, uno aprende a leer las imágenes de una manera que, vuelvo y repito, lo lleva más allá de lo contemplativo y se vuelve una experiencia no solamente estética, por supuesto, sino también intelectual. Y ahí es donde la historia del arte es uno de los aspectos más potenciadores de la cultura general en cualquier lugar donde uno se encuentre, porque pues, le permite a uno navegar en espacios de percepción distintos a los habituales. Entonces, nosotros
a pesar de que estamos habitando una realidad transformada por lo digital y todo lo que acabo de mencionar, si tomamos la historia del arte para poder comprender por qué hemos llegado a este momento y cómo se leía antes de este momento, pues la riqueza perceptiva va a ser mucho más grande y la experiencia va a ser mucho más significativa y, digamos, representativa para nosotros como individuos también. Y la sumatoria de estas como individuos dentro de una sociedad, por supuesto. Bueno, entonces seguimos con otro muy famoso también, Alberto Giacometti. Eh, lo que pasa es que eh, dentro del surrealismo del que se lleva todos los aplausos es Salvador Dalí, ¿no? Pero hay otros maravillosos, incluso como los que acabo de mencionar y con el que voy a continuar, que es Alberto Giacometti. Alberto Giacometti está dentro del grupo de los surrealistas, pero es un gran inconforme. Entonces él lo que hace es salirse un poco de esa revisión psicoanalítica como herencia occidental y empieza a mirar arte africano, arte egipcio y combinándolo un poco con lo que vendría a ser la fase analítica del cubismo, esa transformación de la estructura de las formas. Entonces, al ser un gran inconforme, Giacometti termina haciendo unas esculturas donde el centro de atención es la soledad del individuo contemporáneo. Entonces, vean ustedes que nosotros ya estamos a la luz de un surrealismo que empieza a leer lo que empieza a pasar con el individuo occidental después de la revolución industrial. O sea, si bien es cierto que después de la revolución industrial empezamos a tener acceso a una cantidad de objetos y de elementos que nos generan comodidad, nosotros incluso en este momento ya estamos viendo que la saturación alguien lo mencionaba en la conferencia anterior, mercantilismo o esa sociedad de consumo exacerbada, pues va generando distanciamientos también entre los individuos. Entonces, en el caso de Giacometti, esa soledad, ese espacio contemporáneo empieza a oprimir y a correr y a desfigurar al ser humano. Entonces, esa corrección y esa desfiguración la vamos a ver en cómo las hace evidentes en sus propuestas. Entonces, para Giacometti, ese nuevo hombre, ese hombre moderno, ¿cierto? Es alguien corroído y desfigurado por la modernidad y lo hace de una manera muy existencialista, indagando el fenómeno social, pero muy desde el descontento, como mencionaba anteriormente. Entonces, acá uno de los referentes que acabo de mencionar en la anterior diapositiva del arte primitivo. Aquí estamos viendo una especie de falo, ¿cierto? Que tiene unos objetos punzantes en uno de sus extremos y está hablando de lo que podríamos llamar hoy en día el patriarcado, por ejemplo, que está tan de moda, ¿no? El peligro de las modas es que empiezan a ser discriminatorias y al pasarse de la minoría se vuelven mayoría, ¿no? Todo esto del patriarcado, el feminismo, bueno, todo eso ahora está en un boom que se vuelve también excesivo. Pero nos estamos remitiendo en este momento específico a lo que, a la reflexión del surrealismo de la tercera década y mediados del siglo XX. Entonces, obviamente, para Giacometti, este es un objeto, obviamente, extra occidental o ajeno a la herencia occidental, que permite ver esa agresividad de lo humano, desde lo humano y para lo humano. Entonces, lo que hace es transformar ese imaginario primitivo o, africano y con ciertas alteraciones como estos objetos punzantes, hablar, por ejemplo, de esa agresión, de esa opresión que se empieza a hacer evidente en el mundo occidental. Y lo mismo hacía con el dibujo, un ser humano que estaba corrodido, que estaba erosionándose. Entonces, la estrategia de lo inacabado, de lo borrado, de lo que se vuelve a pintar y lo que se vuelve a borrar, es como ese ser humano que está tratando de salir a flote y mantener su humanidad en un espacio, digamos, llamado mundo, que empieza a diluirse cada vez más. Entonces, aquí vemos en el caso de Giacometti, por ejemplo, más que en los otros casos, cómo la estética de lo feo se vuelve algo muy importante a revisar. Nosotros entendemos, la mayoría de nosotros entendemos la estética como el estudio o el fenómeno filosófico de la belleza, pero esa es una concepción heredada de los griegos, pero a partir del siglo XX, ¿cierto? Eso empieza a cambiar, entonces aparece algo que se llama la estética de lo feo.
Entonces hay algunos artistas que centran la atención a esos fenómenos o esa fenomenología de la humanidad y del ser contemporáneo en medio de esa complejidad, ¿cierto?, de lo que vendría a ser la existencia del mismo dentro de su propia creación. Entonces, lo inacabado, lo feo, lo borrado, en el caso de Giacometti es un ejemplo maravilloso de eso que acabo de mencionar. Ustedes se meten a internet y ponen Giacometti película, hay una película hecha por él, digamos, perdón, biográfica sobre Giacometti, que les va a mostrar a ustedes cómo él pintaba, borraba, pintaba, dañaba, volvía a pintar para volver a dañar. Y lo mismo hacía también con las esculturas. Él empezaba a crear a este ser humano corroído, transformado por su propia creación, o sea, la revolución industrial, la racionalización científica, y cómo de una u otra manera lo corroía él mismo, o sea, empezaba como a autodestruirse. Entonces, esta pieza está mostrando a un ser humano o una silueta humana que no tiene nada de bello. Digamos que lo bello es en términos filosóficos por la reflexión que nos genera, pero su intención no es generar imágenes o propuestas que nos lleven a lo contemplativo y a la fascinación emocional, sino, por qué no decirlo, a todo lo contrario, o sea, o un rechazo total, porque hay una fealdad evidente, desnuda ahí en la imagen. Muy bien. Entonces, aquí, ya para cerrar este artista, les muestro cómo empieza a fusionar esos objetos occidentales como el asiento, la butaca, que es como, digamos, un elemento de inspiración que toma del Dada, como veíamos con el ready-made, con el objeto encontrado, y le pone unas pequeñas figurillas, ¿cierto?, donde nos permite ver cómo toma el referente del arte africano y del arte egipcio. Ahora, yo como historiador del arte puedo decir, un momento, es que Egipto está en África. Por lo tanto, el arte egipcio es africano. Lo que pasa es que la parte norte de África, lo que está arriba del desierto del Sahara, es lo que fue la gran cultura egipcia antigua. Y por su condición geográfica, hizo que el tipo de producción artística fuera muchísimo más elevada y mucho más eficiente a nivel histórico que lo que se vino a dar en la parte, digamos, surafricana, que estaba muy arraigada o muy en las raíces de esos tribus o esos digamos, clanes donde el arte todavía estaba configurado bajo esa premisa de la supervivencia. Entonces, el arte egipcio hay que aclarar eso, ¿no? Es un arte maravilloso, pero es africano y por lo tanto hay que aclarar eso también, ¿no? O sea, es como si nosotros hablamos de lo que es el arte prehispánico en la parte, digamos, de Bolivia, Perú, Chile, no tiene esa imponencia que podía tener, por ejemplo, el arte mexicano con las producciones aztecas o lo que fue en Centroamérica la producción maya, por supuesto, porque había una posición geográfica, un diferenciador geográfico que les permitía a ellos evolucionar muchísimo más en la producción de un arte que obviamente estaba centrado en sus creencias religiosas. Entonces, para Giacometti eso es muy importante, pero él lo que hace es quitarle esa cáscara de plátano o desnudar esas producciones primitivas africanas y egipcias para centrarse en esa corrosión, ¿cierto?, de la humanidad. Entonces, sus imágenes no podrían ser bellas. Si nosotros vemos una escultura egipcia, ¿cierto?, por más eh, 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 sedente, pragmática, eh, imponente, hierática que sea, pues obviamente la belleza es innegable porque hay un poderío ahí que se trata de manifestar. Sin embargo, pues si vemos nosotros la producción de Giacometti vendría a ser como antagónica, no hay un poderío, no, hay una pérdida de poder, por eso mencionaba al principio de la diapositiva de este artista, hay como un desencanto de ese ser humano que entra a un siglo XX donde todas esas promesas burguesas fallaron. Muy bien. Y otro, muy conocido por la mayoría, también es Joan Miró. Me atrevería a decir que más que Max Ernst y que Giacometti, ¿no? Joan Miró, sin embargo, muchas personas lo saben, fue mucho más potente como pedagogo, como maestro, que como
creador surrealista. Eh, Evidentemente es muy reconocido, pero hay que también darle reconocimiento. Es otra parte que se desconoce y es su capacidad de enseñar al otro, que eso también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque un artista puede ser muy buen artista, pero puede ser pésimo docente. Lo digo porque yo cuando fui estudiante tuve un profesor que era un artista muy reconocido en Bogotá, pero era pésimo profesor. Una cosa es saber de algo y otra cosa es saber enseñar ese algo. Entonces ese era, digamos, como algo a resaltar en Joan Miró, cosa que no tenía, por ejemplo, Salvador Dalí. Salvador Dalí era un artista sui generis, por supuesto, por eso es, digamos que el más famoso. Negar su potencia creativa sería pues algo imposible, pero no era un buen profesor, no era un buen profesor. Y eso es algo que sucede muchísimo en la actualidad. Grandes artistas que no saben enseñar o gente que sabe enseñar muy bien y se dedica exclusivamente a la enseñanza y descuida su producción artística. Y eso hay que mencionarlo, pues es el resultado de unos, digamos, parámetros de las universidades donde lo que se privilegia es la docencia, pero la producción artística se deja de lado y a mí me parece que eso debería equilibrarse un poco más. Entonces, pues bueno, es un pequeño paréntesis, pero pues importante de mencionar, sobre todo porque Joan Miró es muchísimo mejor como profesor que como productor de arte surrealista. Y otro aspecto importante es que él se basa, al igual que los dadaístas, en lo irracional, en lo fantástico, pero él empieza a crear escritura o poesía surrealista para generar unas formas o unas figuras que ya no son representativas, que al no ser representativas empiezan a convertirse en signos o en formas autónomas, ¿cierto? Y lo que sí hay que mencionar es que en el caso de Jean Miró, hay un control, por supuesto, porque es surrealista, pero le deja mucho lugar a que fluya la imagen o la forma de una manera un poco más espontánea o autómata. Entonces, ¿fueron los surrealistas los que se inventaron el automatismo? No, fueron los dadaístas, pero ellos también lo valoran profundamente para la creación de sus obras, con algunos diferenciadores como hemos visto, ¿no? Pues, por ejemplo, Max Ernst tenía una inclinación mayor como hacia el Dada que el surrealismo. En el caso de eh, eh, Giacometti, estamos viendo cómo es más surrealista y casi no hay lugar para lo Dada. Sin embargo, esa estética de lo feo, el romper, el derruir la figura escultórica, pues es como una especie como de inconformidad con el proceso también. Entonces, que quede claro que el Dada y el surrealismo fueron hermanos, pero que también sus diferencias hay que entenderlas y que esas diferencias se entrecruzan en algunos casos que hay que saber leer. Entonces, los retratos, los paisajes, los cuadros, poemas, porque así hay que llamar a las pinturas de Joan Miró, son cuadros poéticos, ¿cierto? Desprovistos de representación de la realidad, se llenan de signos propios, o sea, empiezan a generar una autonomía y se vuelven como una especie de seres que pertenecen a sí mismos y que no se pueden asociar con la realidad a no ser que se ponga un título como el que estamos viendo nosotros acá. Recuerden ustedes que en el Dada el título también nos generaba una especie como de tensión, entonces como hay una hermandad con el dadaísmo, los surrealistas terminarían haciendo un juego interesante, donde uno como observador no solamente mira la imagen y navega en ella, sino que también se queda detenido un tiempo en el título y pensarse el título, la asociación o la relación que tiene con la imagen, pero también el comportamiento que tiene como unidad separada y el juego, la tensión o incluso la contradicción que genera con la imagen que la acompaña. Entonces vean ustedes que aquí nosotros no estamos viendo ninguna representación de una imagen real. Nosotros estamos viendo acá son figuras autónomas, formas autónomas, imaginativas, ¿de dónde? De la mente del artista. Que nosotros nos queramos obligar a pensar que hay una relación con la realidad, eso es otra cosa. Y siempre hay una tendencia a hacerlo porque nosotros, de manera, la relación que tenemos con el consciente y el subconsciente, precisamente lo hacemos a partir de relaciones, diferencias o contrastes. Nosotros, todo lo que hacemos en la vida es así. Nos gusta algo porque lo contrastamos, lo relacionamos o lo diferenciamos.
a partir de una experiencia que hayamos tenido en la infancia o en la adolescencia o de una manera reciente, no importa, pero eso queda ahí guardado. Y lo que hacen los surrealistas, incluyendo a John Miró, es sacar de ese subconsciente, ¿cierto? Eso que está guardado ahí. Obviamente, en el caso de John Miró, es cero representacional, cero figurativo y por lo tanto no hay un naturalismo ahí. O sea, no hay una realidad. Brota de una sola realidad que es la mente propia del artista. Y lo lleva a lo escultórico con este personaje que obviamente pues no existe en la realidad, que para leerlo hoy en día pues es mucho más fácil que en otras generaciones anteriores porque nosotros ya estamos inmersos en el mundo de los emoticons, de los anime japoneses heredados del manga, que tal vez es uno de los elementos extra occidentales que más han permeado el imaginario occidental en las últimas 3 décadas, el manga, el anime, que eso incluso es lo que ayudó a que hoy en día manejemos los emoticons en WhatsApp, por ejemplo. ¿Cierto? Esos gestos y esas emociones son personajes, o sea, son emociones personificadas, como la que nosotros estamos viendo ya acá en una producción tardía de John Miró en 1974. Ahora, nos faltan dos, nos faltan Magritte, René François Gisouin Magritte y Salvador Dalí. Magritte, belga, ¿cierto? Al igual que Salvador Dalí, es uno de los más precisos técnicamente en la aplicación de la pintura y se van a centrar mucho en no romper la realidad, como lo hizo, por ejemplo, Joan Miró. Joan Miró se deshace de la realidad y crea unos personajes eh, propios o autónomos. No, aquí en el caso de Magritte y de Salvador Dalí, ellos van a utilizar, digamos, los aciertos del Renacimiento en cuanto a sus logros de la técnica y la perfección, pero van a volverlo, lo van a llevar aún más allá con esa superrealidad que acabo de mencionar, precisamente con lo contradictorio, o sea, son imágenes que uno dice, pero esto no existe en la realidad. No existen en la realidad tangible, pero sí en la mente, porque ¿dónde habita la imaginación si no es en la mente? En la mente es donde está la realidad y no en lo externo. Lo externo es el resultado de lo que brota en la mente. Un objeto, una silla, una taza, un computador, la ropa, todos los carros, todo, tuvo un primer momento en la imaginación de alguien que pues desde ese mundo de la idea lo lleva a la realidad a partir, digamos, de la materialización del mismo. Entonces él empieza a crear una serie de espacios fingidos, contradictorios, como una ventana de posibilidad de que esa realidad sea un poco más imaginativa y lo empieza y lo logra, ¿cierto? De una manera clara en esa mezcla que acabo de mencionar, ¿no? De esa realidad y de ilusión. Muy bien. Entonces, una de las obras más polémicas en términos filosóficos es una obra de Magritte que se llama Esto no es una pipa. Entonces nosotros estamos viendo aquí una pipa, no, estamos viendo la representación de una pipa. Pero cuando vemos el texto que dice esto no es una pipa, en términos semióticos o lingüísticos crea una gran contradicción. Y eso es, digamos, un logro imaginativo por parte de Magritte. Esta pintura es muy famosa porque nos rompe a nosotros esa necesidad de creer que lo que es real y lo que se representa de lo real tiene que ser real. Entonces es fascinante porque estamos viendo una pipa, no, porque la pipa real es la verdadera pipa. Estamos viendo una representación de una pipa, pero con el texto de que no es una pipa la anula completamente su significado, su significante y su signo. O sea que esto que nosotros estamos viendo acá es maravilloso en términos filosóficos porque tiene un equivalente muy parecido a lo que es el blanco sobre blanco de Malevich dentro del suprematismo, que anula completamente la pintura. Aquí lo que estamos viendo es cómo anula la representación precisamente por la contradicción. Es como, pudiera perfectamente haber hecho un elefante y decir esto no es un elefante. Lo que pasa es que la pipa tiene una carga cultural muy fuerte que tiene que ver con lo intelectual. Entonces está haciendo una crítica también a esa intelectualidad y cómo de una u otra manera se asume como parte de esa racionalidad y no se cuestiona. Entonces esa contradicción es cuestionante, pero esa es una pintura no para contemplar. Aquí lo que no nos importa es la precisión o la perfección con que se representó esa pipa. Eso es lo, digamos, secundario, pero porque
fundamental ahí es precisamente lo que está generando en la mente del observador, ¿cierto? Estamos viendo algo que no está que no es porque está representado y a la vez dentro de la representación se anula lo que es. Eso es maravilloso. Más adelante, si habrá una pregunta o comentario frente a lo que acabo de decir, maravilloso, porque a mí eso me encanta en términos, digamos, de intelectualización de lo que es una imagen más allá de la coloración, del volumen, de la técnica. Me parece fascinante. Entonces vean ustedes acá cómo el artista empieza a crear esos espacios ilusorios, ¿no? Así como veíamos una pintura en Max Ernst donde el marco se integraba con el acontecimiento, con la imagen, aquí estamos viendo también otro tipo de ventana donde el espacio exterior a la pintura hace parte de lo que se está pintando dentro de la pintura. Y eso es maravilloso porque está hablando precisamente del ficcionamiento, digamos, de la realidad, o como, o dicho de otra manera, como la realidad no está afuera, está es en la mente. Y ese juego imaginativo y creativo de los surrealistas, pues es algo que en su momento fue innovador. Y de ahí para acá se han hecho réplicas, ¿no? O donde ya se hacen fotografías digitales o se crean espacios tridimensionales altamente imaginativos y reales, pero desde la emulación y la simulación que he comentado tantas veces, pero no desde esa reflexión psicoanalítica de lo que es la realidad. Y eso es lo que hace el surrealismo tan importante. Entonces vean ustedes acá, lluvia de Magritte. Estamos viendo cómo representa, además vean ustedes la habilidad para representar la arquitectura. Obviamente es una habilidad heredada de los logros renacentistas, sin duda alguna. Y vean ustedes cómo representa la figura humana de una manera muy eficiente técnicamente. Pero la saturación de él mismo dentro de la imagen lo convierte en algo imposible de que acontezca en la realidad, más sí en la mente, no solamente del artista como creador, sino del observador como ese segundo paso para la continuidad del acto creativo. Y eso es algo también de tener en cuenta como aporte del surrealismo. Y aquí vemos otra, tal vez la más famosa de él es la del hombre con la manzana verde, pero yo traigo otras que son también importantes y además nos ayudan a entender más como la potencia de la propuesta de los artistas, que es el ramillete perfecto. Nosotros estamos viendo ese hombre que en la pintura de Magritte está parado mirándonos a nosotros con la manzana al frente de su rostro, eh, digamos, ocultándola. Estamos viendo que ese personaje, que es el mismo Magritte, ¿cierto? Está mirando hacia el bosque, mientras que en su espalda tiene la primavera de, de, de este artista, eh, ay, Botticelli. Vean entonces ustedes acá cómo está mirando hacia un futuro que es el futuro de él y el pasado renacentista que está a sus espaldas. O sea que, dicho de otra manera, nosotros estamos parados como observadores. En este momento, si estuviéramos viendo la pintura, bueno, incluso no estamos viendo la pintura, estamos viendo pues obviamente una diapositiva, pero estamos viendo el pasado de Magritte, ese pasado renacentista que los surrealistas como él y Salvador Dalí amaron profundamente en términos técnicos y les dio lugar para una nueva mirada hacia el futuro que les permitió evidentemente el psicoanálisis como logro, ¿cierto?, del pensamiento occidental. Entonces, el juego que hace Magritte con la imagen es maravilloso, a diferencia, o tal vez la diferencia que tiene con Salvador Dalí, la vamos a ver ahorita, es que Salvador Dalí era profundamente católico, pero fanático, y a su vez era profundamente liberal. Había ahí como una suma de polaridades o encuentro de polaridades que en el caso de Salvador Dalí le dieron lugar a la creación de algo que se llama o que él denominó la teoría paranoico-crítica, donde él habla de que la locura bien organizada es importante, o sea, él se centra en la figura del genio, de esa genialidad que ya sabemos que brota en el siglo XV con esos grandes maestros de la pintura, se les llamaba genios o maestros. Entonces él reivindica ese carácter de genialidad,
pero que es aplicable solamente desde un acto de la locura, pero de una locura medotizada y organizada. O sea, un loco cualquiera no puede hacer una pintura como la que podía hacer Salvador Dalí, donde la meticulosidad, la minuciosidad y esa fascinación por lo onírico lo hicieron alguien inolvidable en la historia del arte. Pero, vuelvo y repito, esa teoría paranoico-crítica que tenía Salvador Dalí, la hereda de los dadaístas. Vean ustedes acá esta pieza, ¿cierto? Busto retrospectivo de una mujer, donde vemos unas mazorcas, un torso de mujer pintado con unas hormigas, un pan francés y un pisapapel de escritorio. El ready-made del Dada, una cosa donde se puede explorar y hacer un collage, pero él está tratando desde jugar desde lo absurdo en esta pieza particular, pero más se va a centrar más su fuerza en esa capacidad de esos espacios delirantes, ¿no? Paranoicos, como lo que acabo de mencionar. Esta pintura que ustedes están viendo acá, el rostro de Mae West, dio lugar para que después creara un sofá con forma de labios y un mueble en forma de nariz y unas pinturas con los ojos. O sea, esta pintura tiene un equivalente en el Museo de Dalí, hecho por el mismo artista. Ir al Museo de Dalí es entrar en un universo completamente delirante. Entonces, las imágenes de Salvador Dalí son tal vez con las de Magritte, incluso un poco por encima en términos técnicos las más elaboradas. Tiene la precisión de un renacentista. Estamos hablando de una pintura hecha en 1944, donde no existía los computadores y toda esta facilidad digital para la creación de las mismas. Y crea pinturas como esta, que es como el sueño, ¿no? Causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes del despertar. O sea, si uno lee el título de la pintura, uno empieza a tratar de darle una continuidad en la imagen, y eso es lo que está pasando, pero es algo irreal. El cuerpo está suspendido, no toca la superficie. La abeja está comiéndose un pedazo de semilla de la granada, que posteriormente de ella brota un pez donde brotan unos tigres, mientras en el horizonte va pasando un elefante con unas extremidades exageradas. Entonces esto es algo delirante y no se puede asociar a la ciencia ficción porque es un delirio permanente. Recuerden ustedes que la ciencia ficción, la buena ciencia ficción, se basa en la ciencia. Lo que pasa es que es como logros científicos que aún no han acontecido, como lo que hizo Julio Verne con las pilas, las baterías. En su momento no existían, pero hoy en día en la actualidad sí. Entonces, esa es como la gran diferencia. En los surrealistas no se fijaban en la ciencia ficción, no creaban, no ficcionaban, tomaban la realidad y lo llevaban a un estado imaginativo. Y en el caso de Salvador Dalí, a lo delirante. Un personaje maravilloso porque, vuelvo y repito, una cosa es la locura y otra cosa es la demencia, ¿cierto? O sea, la demencia ya es una patología de la psique humana, mientras que la locura es una virtud creativa que lo llevó a un punto donde crea imágenes como esta, que es de carácter. Vean ustedes, ¿no? Yo les había dicho que era muy católico. Se representa como un Jesucristo, un Jesús crucificado, ¿cierto? En una especie de cruz hipercúbica, o sea, tridimensional, suspendida en el espacio, donde aparece su gran musa, la compañera de toda la vida de Salvador Dalí, como una especie de personaje bíblico que está presenciando ese momento bíblico específico en un horizonte donde aparece en primer plano el ajedrez y en el fondo un paisaje de esos como los que veíamos en el Renacimiento, con una atmósfera lejana, sublime, pero obviamente estamos hablando de una pintura de 1954. Salvador Dalí, como les dije, siguió haciendo arte hasta su muerte. Si mal no recuerdo, él murió en la década de los 80 y hacía surrealismo. Lo que pasa es que llegó la generación de los 70 con el performance, el fluxus. Entonces él se convirtió en un gran inspirador de las nuevas generaciones. Iban a su casa, hacían performances, hacían intervenciones, y el tipo, pues obviamente, no perdió esa genialidad sino hasta el momento en que muere. Muy bien. Entonces, yo creo que esta ya sería
la última diapositiva. Voy a revisar aquí el chat. Dame un segundo, por favor. Gala, María Castro, gracias. Yo casi que digo Gaia, entonces dije, no, mejor no digo porque si me equivoco, pues no está bien. Entonces Gala era evidentemente la gran musa de Salvador Dalí. Entonces ya para cerrar, lo que me interesa, voy a poner la cámara para que todos me puedan ver, parece respetuoso con los asistentes. El surrealismo metodiza lo que el Dada había planteado como una crítica, ¿cierto? Desde una estética en oposición a o una irracionalidad, haciendo imágenes que valoraban lo irracional. Mientras que el surrealismo toma del Dada el automatismo, como en el caso de Jean Miró, pero lo va a organizar y va a hacer unas imágenes que son como una continuidad del Renacimiento, ¿cierto? Pero a diferencia del mismo, del Renacimiento, el Renacimiento tenía que ser real, tenía que ser creíble. Podía ser exaltador, podía ser perfecto, podía ser bello, pero eran imágenes que eran creíbles. Incluso una diferencia del arte religioso renacentista con el arte religioso de la Edad Media es que las imágenes de la Edad Media eran planas, era una información, un mensaje claro, pero muy poco elaborado, mientras que las del Renacimiento eran un Jesús real de carne y hueso. O sea, se humanizó la experiencia divina. Y en el surrealismo lo que hace es que esa condición humana del inconsciente, perdón, del inconsciente o del subconsciente y del consciente a la luz del psicoanálisis, da posibilidades para entender que la realidad es subjetiva, que no está afuera, sino que está es en la mente. Entonces, precisamente es por eso que su aporte ha sido tan importante y que es muy difícil de olvidar y yo creo que más que difícil, imposible de que eso llegue a pasar. No sé si hay alguna pregunta que alguien quiera hacerme o algún comentario ya cerrada la exposición de la conferencia el día de hoy. Aquí dice que María Castro que le cuesta trabajo vincular a Ernst, Dalí y Magritte con Giacometti y Miró. Lo que pasa es que Ernst, ¿cierto? Es, como decía, un poco más dada por aquello del automatismo en el collage. Y obviamente Dalí y Magritte estarían más como, digamos, en un grupo, ¿cierto? Y Giacometti es el gran frustrado social, el del desencanto. Miró es el gran librador de la figura hacia la forma poética, autónoma. Entonces, son diversos entre sí. Tal vez los que más se parecen son Salvador y Magritte, porque son imágenes más reconocibles para nosotros. Pero el surrealismo no es tan reducido como la mayoría de la gente piensa. Hay diversidad dentro de ellos. El elemento unificador es el psicoanálisis, evidentemente, eso sí. María Castro, muchísimas gracias por tu comentario, muy, muy válido. No sé si alguien quiera preguntar o decir algo más. A ti, María, muchísimas gracias. Bueno, entonces yo creo que ya son las 7:12. Aquí hay otra pregunta de Rosa Arboleda. Hola Rosa, ¿cómo estás? Hace rato que no te leía. Muy interesante, me encanta el surrealismo, sobre todo el estilo de obra de Dalí y Magritte. Claro, lo que pasa es que a ti te gusta mucho la representación, a ti te gusta mucho el paisaje, ¿cierto? Te gusta mucho lo que es la flora y la fauna. Digamos que Salvador Dalí y Magritte le dan esa importancia a lo que es el paisaje, eh, pero más allá, la unión de eso con la figura humana. Lo que yo he visto en tu trabajo es que te llama muchísimo la atención, es la flora y la fauna, ¿no? La figura humana casi que no. Eso sería, por ejemplo, algo interesante para que empezaras a explorar la figura humana, porque muchas veces a un artista cuando algo no le gusta o piensa que se le dificulta es donde debe asumir el reto y no quedarse como en lo que ya dominó. Entonces eso es oxigenante y revitaliza la propuesta, porque tienes un logro técnico maravilloso en lo que es el paisaje de la flora y la fauna, Rosa. No sé si está equivocado. De todas maneras, sí, Dalí a mí me parece y Magritte sorprendentes, evidentemente. Bueno, Rosa, muchísimas gracias. No te preocupes, pero ya te leí. ¿Alguien más quiere preguntar algo o decir algo? Escucho.
Leo, buenas noches nuevamente, María. Gracias a ti, gracias al club, gracias a Lorena y a Mónica y como mencioné, pues al comité cultural pues es un espacio que evidentemente abrió el club. Yo muy contento de estar reunido con ustedes todos los lunes. Muchísimas gracias, María. Bueno, entonces yo veo que ya no hay más preguntas o comentarios. Nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí los lunes. Como les había comentado, ya se acabaron las primeras vanguardias. Vamos a hacer ese paréntesis llamado Bauhaus y después entramos con las segundas vanguardias donde eso se vuelve una locura. O sea, todo cambia, todo cambia y hay que leerlo con lupa porque mucha gente siente rechazo a lo que se llama el arte contemporáneo, pero hay que entender qué partes del arte contemporáneo toma de las primeras, cuáles rechaza y cuáles toma de las segundas. El arte contemporáneo es muy ecléctico y a veces puede caer en el facilismo técnico, pero a veces cae en profundidades filosóficas muy interesantes. Entonces, los esperaré nuevamente, me estaré comunicando con Lorena para que les haga llegar la información con anticipación y bueno, bienvenidos, inviten a sus socios más allegados para que nos acompañen y así abrir el espectro de estas conferencias para que todos puedan disfrutarlas. Entonces, un abrazo caluroso, muchísimas gracias a todos y bueno, hasta la próxima les estaremos avisando con tiempo como les acabo de mencionar. Un abrazo, que estén muy bien. Chao.